Pues en caso de que no hubiese campo magnético, pues la vida tendría que ser, claro, totalmente distinta. Los criptocromos, que son una proteína que tiene algunos animales en los ojos que le permiten observar las líneas de campo terrestre. Y se basa en utilizar nanopartículas magnéticas que se introducirían en el cuerpo y a través del campo magnético entrarían en contacto con el tumor. Se usa también en personas que tienen depresión, pero también se usa en personas con dolor crónico o secuelas de ictus. E incluso la tecnología, como hemos dicho antes, que hemos recogido los trenes de Japón, que es un invento grandísimo, porque ahora que está muy en auge el tema de los trenes, es un transporte que todavía no ha dado ni un accidente, es un transporte sin fricción y por tanto con poca pérdida de energía. Vamos a dar comienzo a nuestra clase redonda que trata sobre el magnetismo y los seres vivos. Y la primera pregunta trata acerca del magnetismo terrestre y su influencia en el desarrollo de la vida sobre la Tierra. ¿Sería posible la vida en la Tierra si esta no poseyese campo magnético? Y su influencia en la evolución de la vida sobre el planeta. Pues a mí, para comenzar, me gustaría definir el concepto de magnetosfera de la NASA. Es que se define por magnetosfera aquella región alrededor de un planeta que es dominada por el campo magnético del mismo. Para entender esto, tenemos que saber que el núcleo de la Tierra funciona como una dinamo. Y este núcleo es responsable del campo magnético que es propio de la Tierra. Yo quería decir que la Tierra pues, se compone de atmósfera, núcleo. Bueno, pues el campo magnético de la Tierra se crea pues, a partir del movimiento del hielo fundido del núcleo externo de la Tierra. Y pues vamos a ver si se crearía el campo magnético terrestre. Yo puedo decir que este campo magnético actúa como un escudo sobre la Tierra, ya que desvía las partículas perjudiciales del Sol y gracias a eso la atmósfera se mantiene sin radiación, permitiendo la existencia de ecosistemas. Yo también quería añadir una cosa, y es acerca de la cuestión del viento solar, que estas son partículas cargadas con electrones y protones que van a gran velocidad y que precisamente cuando penetran contra los gases ligeros, como por ejemplo puede ser el agua, o sea, le permite tanta velocidad que salen de la atmósfera, pues haciendo que sea imposible la vida tal y como la conocemos. Vale, pues también quería incluir que este campo tiene polo norte y polo sur, pero que no coinciden exactamente con los polos geográficos que conocemos en la Tierra y que estos se pueden invertir. Yo, añadir que si el campo no existiera, la vida sería distinta. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer serían mucho más comunes y al aumentar la radiación lo más probable es que muchos seres vivos, como los conocemos actualmente, no podrían vivir en la Tierra, pero bacterias o cosas microscópicas sí. Bueno, a mí respecto al viento solar con definido el valor, me gustaría añadir que este viene del Sol y al acercarse a la Tierra, el campo magnético de la Tierra lo desvía. Entonces, como estos son partículas cargadas, excitan a los gases de la atmósfera y de ahí es que de ahí surgen las auroras boreales y australes, que esos gases al excitarse producen ese color. Y bueno, ya respondiendo directamente a la pregunta, pues bueno, yo quería poner el ejemplo de Marte, ¿no? Que se cree que antiguamente podría tener unas condiciones parecidas a las de la Tierra, pero que se cree que su núcleo se fue enfriando, por lo que el campo magnético se fue haciendo más débil, y este modo, los vientos solares implementaron más fuertemente en Marte, haciendo que estuviese como estado inhabitable. A mí pues, me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Víctor, que la consecuencia que tuvo la desaparición de la atmósfera de Marte no fue un paso a un escalón muy grande, fue un paso más bien progresivo, donde si ahora mismo desapareciese el campo magnético de la Tierra, a lo mejor no nos daríamos ni cuenta, pero conforme el paso de los años, como ha dicho Álvaro, los vientos solares y la radiación haría que nuestro planeta fuese muriendo poco a poco. A mí también me gustaría añadir que, por ejemplo, la vida marina y las bacterias no se verían igual afectadas que los seres vivos como los humanos, porque las bacterias resisten más a la radiación y la vida marina pues, se vería absorbida por el agua. Y bueno, también me gustaría hacer como había dicho antes, Chema, de que los polos geográficos no coinciden con los magnéticos. Y bueno, antiguamente cuando había una mutación, eso de que cuando los polos se intercambian, pues había una mutación por la radiación que antes había dicho algo del viento solar, y eso había hecho que los ecosistemas
lo antiguo de que todas las cosas naturales tienen que evolucionar. Añadiendo a lo que ha dicho Lucas de las bacterias, yo diría que sí se verían afectadas porque las bacterias utilizan el campo magnético de la Tierra para buscar zonas con más y menos oxígeno, dependiendo de lo que necesiten. Pues ahora vamos a dar comienzo a la segunda pregunta del profesor Redonda. ¿Poseen los seres vivos campo magnético? ¿Es vital para su existencia? ¿Es causa o consecuencia de la vida? ¿Alguien le gustaría comentar? Bueno, yo quiero decir que todos los seres vivos generan campos magnéticos, aunque estos sean mayoritariamente pues, muy débiles. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, las neuronas, que funcionan a través de impulsos eléctricos para transmitir la información, pues esos impulsos eléctricos al final van a generar un pequeño campo magnético. Yo, bueno, decir que es una consecuencia, ¿no?, de, como ha dicho Elena, como se generan campos magnéticos, como las neuronas funcionan, nos generan una consecuencia y no son vitales para la existencia del ser humano. Yo quería añadir, pues, que aunque sí, que es consecuencia, también como ha dicho Elena, pero y que aunque no sea vital para la existencia de los seres vivos, también como ha dicho el compañero David, quiero añadir que ciertas especies usan estos campos magnéticos como la magnetorecepción como sistema de navegación. Yo creo que es importante añadir que los órganos y los músculos de nuestro cuerpo funcionan por impulsos eléctricos que generan ese campo magnético, como ha dicho mi compañera Elena, y que por lo tanto las zonas con más presencia de ese campo magnético son, por ejemplo, el corazón, que siempre está con un impulso eléctrico, y el cerebro, como si ha dicho Elena. Yo quiero decir que bueno, hoy en día hay varias investigaciones relacionadas al campo magnético del cuerpo humano, y una es la magnetobiología y otra es el biomagnetismo. La magnetobiología se centra más en los efectos del campo magnético que genera nuestro cuerpo, y por ejemplo uno de ellos es que el campo magnético de nuestro corazón, como ha dicho mi compañero Javier, es el más potente del cuerpo, y hay un efecto llamado coherencia cardíaca que hace que cuando el campo magnético del corazón de dos personas entre en contacto, pues influye en su estado emocional. Añadiendo también a lo que he hecho de la magnetorecepción, también existe otro tipo que se llama los criptocromos, que son unas proteínas que tienen algunos animales en los ojos que le permiten observar las líneas de campo terrestre. Y esto puede ser posible, por ejemplo, en algunos pájaros migratorios que se sabe perfectamente a dónde se dirigen. A mí me gustaría añadir que desde el punto de vista científico, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Blue, dice que es cierto que los seres humanos tienen campo magnético interno, pero que no afectan de manera biológica directa a nuestra salud. Pues ahora vamos a pasar a la tercera pregunta, y es fenómenos magnéticos en los seres vivos, con ejemplos metabólicos. Pues yo querría explicar más a fondo el fenómeno de la magnetorecepción basándome en una investigación de National Geographic. Bien, algunas especies, como por ejemplo las aves, como ha dicho, las aves, o por ejemplo las bacterias, como dijo previamente mi compañero Javier, que usan este fenómeno para saber las zonas con mayor oxígeno, tienen unos cristales de magnetita, los cuales se alinean en función del campo magnético de la Tierra, lo cual pues, les permite saber en todo momento hacia dónde está el norte y hacia dónde está el sur. Me gustaría añadir que los fenómenos magnéticos ayudan también a la generación de campos eléctricos, además de magnéticos, generando así pues, que podamos respirar y tal, porque las neuronas al llevar electricidad y impulsos eléctricos alrededor del cuerpo hacen que podamos recibir pues, esa electricidad, esa chispa que nos da la vida, haciendo así como dando ejemplos metabólicos como el potencial eléctrico de las neuronas celulares, la corriente eléctrica en el músculo y la interacción con campos magnéticos externos como lo que pueden ser los de las aves o algunos microorganismos que se llaman. Bien, pues para añadir todo esto, yo he buscado que hay algunos estudios que han demostrado que la exposición a campos magnéticos
pues puede afectar la permeabilidad de las membranas, que es la capacidad de una membrana para permitir que pasen sustancias como iones, agua y moléculas a través de ellas. Y esto puede afectar el transporte de iones y neurotransmisores. Ahora pasamos a la cuarta pregunta de nuestra mesa redonda. Y es la relación entre el campo magnético biológico y la salud. ¿Puede alterarse el campo magnético biológico? ¿Puede repercutir dicha alteración de manera significativa en el estado de salud del ser vivo? ¿Podría utilizarse el magnetismo como técnica médica para ayudar a recuperar la salud? Según una inteligencia artificial en Unity, el biomagnetismo es el campo biológico que tienen los seres humanos. Entonces, eso refleja nuestro estado de salud. Los problemas de salud, puede ser por ejemplo los de corazón, si tienen por ejemplo un poco de epilepsia, puede ser las mediciones como tal, pues se refleja en las mediciones de los propios aparatos. Al ser el campo magnético humano muy débil, se necesita un medidor muy específico que se llama, que es específicamente para cosas muy puntuales y refleja mucho más eficiente que un electrocardiograma, que un magnetógrafo de un órgano. Yo he buscado por la fuente de la OMS, que tiene un proyecto CEN que se encarga de buscar la interacción entre el campo magnético y la salud humana, y se ve que esta puede estar condicionada por dos fuentes: una fuente externa, que ya puede ser de una red eléctrica o cualquier interferencia con cualquier campo magnético, o incluso interna, que se puede producir en lesiones o enfermedades cerebrales, por ejemplo, como puede ser la epilepsia. Y que esta alteración no es una alteración del campo magnético, nunca es grave en sí en nuestro organismo, pero sí puede indicar ciertos indicios de que algún problema en nuestra salud podemos tener. Así que es preciso tener en cuenta esto, porque como provienen de, como antes hemos dicho en la pregunta 1, de esas interacciones neuronales en nuestro cerebro, debemos de tener en cuenta esos microcambios que se producen en el campo magnético en nuestro organismo para detectar lo más pronto posible posibles enfermedades que no se puedan erradicar después. Como tal, nosotros no podemos alterar nuestro campo magnético. Este solo se puede ser alterado a través de otros campos magnéticos, como puede ser el wifi que tenemos en nuestras casas o el campo magnético que se genera pues, por altas corrientes. ¿Este es lesivo para nuestra salud? Pues realmente no está científicamente al 100% demostrado, pero se cree que solo es perjudicial uno que es de muy alta intensidad y puede generar síntomas como vértigo o náuseas debido a su relación con el sistema nervioso. Bueno, yo quería hacer hincapié, para empezar, que según estudios biológicos, el magnetismo tiene usos reales en la medicina, como por ejemplo a todos nos sonará la resonancia magnética, que se utiliza frecuentemente para detectar anomalias de la salud. Sin embargo, por otro lado, en relación a la pregunta de si puede alterar el campo magnético biológico, la respuesta en mi opinión es que sí, pero de forma insignificante, ya que para nuestra percepción, por ejemplo, si nosotros alteramos nuestro ritmo cardíaco, al cambiar también produce otro cambio en el campo electromagnético. Que, bueno, aparte de lo que ya ha dicho Quique, también está pues, estimulación del cráneo, que es para agilizar el proceso neurológico y psiquiátrico de recuperación de neuronas y tal, y uso de campo para fracturas óseas, como cuando rompe el hueso, más rápido. Y luego, por otra parte, algo que no está científicamente comprobado son las magnetoterapias con imanes, con pulseras, plantillas, pero no está comprobado científicamente que funcione. Uno de los usos que tiene además sobre las enfermedades mentales es por ejemplo la depresión. Cuando se vuelve resistente a los medicamentos, se usa el campo magnético para intentar solucionarlo, haciendo que la zona del cerebro que tiene menos actividad tenga más actividad. Aparte, como ha dicho Javier, se usa también en personas que tienen depresión, pero también se usa en personas con dolor crónico o secuelas de ictus. Esto hace que el magnetismo sea una herramienta de las menos invasivas y de las más importantes en la medicina moderna. Bueno, yo quería decir que, como han dicho mis compañeros, pues
el campo magnético del cuerpo pues, puede variar y que el cuerpo es sensible a esa variación. Y esto, cuando varía, puede provocar trastornos en el sueño por la afectación que tiene a la glándula pineal, que es importantísima para regular los ritmos circadianos. Yo quería añadir una curiosidad, y era que cuando nosotros sufrimos, bueno, espero que no pase, pero si sufrimos un ataque epiléptico, esas corrientes que generan esos sistemas de corriente de nuestras neuronas alcanzarán unos picos muy altos y justo en ese momento a un campo magnético muy grande. Ahora vamos a pasar a nuestra pregunta 5 de la mesa redonda, y es la relación entre el campo magnético biológico y el campo magnético terrestre. ¿Cómo se afectan mutuamente? Vale. Yo primero quería decir una cosa, y es que el campo magnético que generan los seres vivos es prácticamente insignificante y a esto a la Tierra prácticamente no le afectaría. Sin embargo, el campo magnético de la Tierra sí que afecta a los seres vivos. Por ejemplo, estudios de la OMS revelan que en campo magnético nulo las células presentan grandes dificultades a la hora de hacer la división celular. O sea, por lo que realmente sí que podríamos vernos afectados en caso de que este campo magnético se viese afectado. Yo he buscado que algunos estudios recientes han encontrado una pequeña correlación entre periodos de gran actividad de tormenta solar, es decir, con esta relación, como por ejemplo un ligero aumento en problemas cardiovasculares de personas que son más sensibles a esto. Y bueno, yo he buscado también que, según otras noticias de la Organización Mundial de la Salud, es que si el campo magnético permanece estable, los seres humanos lo utilizamos como un reloj interno para regular la melatonina, que es la hormona que produce el sueño, entonces, pues, intentar regular. Para añadir a lo que ha dicho mi compañero Jesús y lo que ha dicho Miguel Ángel antes, esos ritmos circadianos, para que no lo sepa, son ciertos comportamientos del cuerpo ante la luz o la oscuridad, o por ejemplo en este caso el campo magnético. Por ejemplo, si a las 8:30 de la mañana nuestro cuerpo genera más melatonina, creo que era, para que nos despertemos antes, o por ejemplo a las 2:30, que yo tampoco lo sabía y lo busqué ayer en una revista que se llama Nature, vemos que también a esa hora tenemos más reflejos, o por ejemplo por la noche la melatonina o el cortisol en la hora de las 2 se rebajaba para que pudiésemos dormir mejor y nos relajásemos. Entonces esos son los ritmos circadianos que pueden estar afectados por el campo magnético. En cuanto a la pregunta de cómo se afectan mutuamente, a mí me gustaría recalcar lo que ha dicho Álvaro, que el campo magnético terrestre es infinitamente más grande que un campo magnético que puede crear una partícula biológica, por lo que la relación entre los dos campos sería más bien unidireccional en vez de bidireccional, y es que el campo magnético terrestre nos afectaría a nosotros en vez del contrario. Bueno, yo en cuanto a la pregunta de la relación entre el campo magnético biológico y el terrestre, quería decir que existe la evidencia de la existencia de una frecuencia idéntica a la onda alfa del cerebro humano. Y esta frecuencia viene dada por los latidos magnéticos del corazón, y cuando el campo magnético de la Tierra y el campo magnético biológico se sincronizan, pues dando lugar y coincidiendo en la frecuencia que he dicho anteriormente, pues el cuerpo humano tiene un mayor estado de relajación. Y bueno, esta frecuencia tiene un nombre que se llama resonancia de Schumann. También me gustaría añadir que nos estamos centrando mucho en el ser humano, pero también le suele afectar bastante fuerte a los animales. Por ejemplo, las aves migratorias buscan hacia dónde ir en función del campo magnético que tengan. Y por ejemplo, un ejemplo muy curioso es de las tortugas marinas, actúan como un GPS muy avanzado, sino ellas detectan el campo magnético de una manera muy fuerte y no solo pasa de donde está el sur o el norte. También en función de la intensidad de este y la inclinación que estén sufriendo conforme al campo, saben exactamente dónde están en el océano. Entonces eso es muy curioso y pienso que puede ser un avance muy bueno para la ciencia. Ahora vamos a pasar a la última pregunta de nuestra mesa redonda, y es que las propuestas de futuro, posible uso del magnetismo, la tecnología y la medicina. Bueno, entonces, hilando un poco también con lo que acaba de decir Sergio y con la nueva pregunta,
hay mucha gente que ha puesto diferentes tesis preguntándose sobre, porque decimos que las tortugas pueden tener esa capacidad de orientación gracias a los magnetistas, ¿no?, que vienen en su cuerpo. Pero eso no ocurre solo en las tortugas, sino también ocurre en otros seres vivos. Igual que nosotros podemos ver que algunas personas pueden orientarse mejor que otras, entonces nos preguntamos por qué eso. Estas tesis que he dicho dicen que es por la magnetismo también. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que no es la cantidad de magnetistas que tengamos, o que tengamos en sí, sino que es la relación que tiene esta con nuestro sistema nervioso. Es por eso que las tortugas tienen esa relación, pero nosotros no la tenemos. Entonces, pues, no tiene nada que ver. A nivel de futuro, a mí me gustaría mencionar una investigación que se está llevando a cabo en el Hospital Valdebrón, aquí en España, sobre la hipertermia magnética. Esta promete ser una alternativa mucho menos agresiva que la quimioterapia tradicional y se basa en utilizar nanopartículas magnéticas que se introducirían en el cuerpo y a través del campo magnético entrarían en contacto con el tumor. Y una vez allí, en el tumor, esta nanopartícula le aplicaría un campo magnético de alta frecuencia para que comenzasen a vibrar y con esa vibración generase un calor de más o menos, creo que eran 42 a 45 grados, y este calor pudiese cocinar el tumor y así pues destruirlo de manera menos invasiva. Añadiendo eso, actualmente también se están viendo y utilizando beneficios del magnetismo en la salud, como para alivio del dolor y mejorar la circulación y el estrés, como ya hemos respondido en la pregunta anterior, no en la otra, dando lugar como la alivio de la taquicardia y para ver cómo funciona el cuerpo interno gracias al campo magnético. Bueno, añadiendo que la medicina, pues también se está desarrollando básicamente meter partículas magnéticas en el cuerpo, las cuales podamos detectar y que nos digan parámetros fisiológicos que podamos tener en ese momento. Es un tipo de medicina muy poco invasiva, pero actualmente está en proceso para que se pueda elaborar bien. Bueno, a diferencia de mis compañeros que han estado hablando sobre todo de la biología, por ejemplo, de las tortugas marinas, que de otros compañeros con el tema de la hipertermia en el campo de la medicina, pues yo también he hecho un avance en Wikipedia sobre el tema de la tecnología, el avance que ha tenido en la informática y la parte de la espintrónica, que utiliza el spin de los electrones, el sentido de rotación de giro de cada uno de ellos para crear unos procesadores mucho más rápidos y eficientes que los actuales. Entonces, convirtiendo eso en un mercado. Bueno, pues yo solo quería decir que ha faltado ejemplos que nos han dicho mis compañeros, que por ejemplo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que tiene mucho prestigio, se investiga el uso de partículas magnéticas para tratamientos médicos. Y en cuanto a la tecnología, yo he estado buscando y he encontrado que el magnetismo podría acarrear el desarrollo de vehículos eficientes a través del desarrollo de motores imantados, bueno, y además de un sinfín de posibilidades. En mi opinión, el magnetismo no es la base de la vida, pero puede ser una herramienta capaz de mejorarlo. Vale. Pues también quería poner otro ejemplo de los avances que puede hacer el magnetismo en la tecnología. En este caso, los trenes Mach que están hechos y diseñados en Japón son trenes que usan el magnetismo para así, digamos, como levitar y moverse más rápido de forma mucho más eficiente sin gastar tanta energía. Pues hasta aquí la mesa redonda y ahora si queréis podemos hacer una pequeña conclusión sobre aquellos puntos en comunes que tenemos y también aquellos diferentes. Yo, bueno, volviendo un poco al inicio, cuando estábamos hablando sobre si no hubiera campo magnético en la Tierra, si no hubiera campo magnético en sur, la radiación que recibiera la Tierra aumentaría, pero Lucas ha dicho que independientemente de esto, las criaturas marinas saldrían, por así decirlo, ilesas, porque el agua, por así decirlo, aguantaría toda la radiación y podría vivir. Pero yo, por lo que he buscado, al haber tanta radiación, el agua probablemente cambiaría de propiedades y por ello muchas criaturas marinas pueden vivir.
no podrían vivir porque afectarían el agua, pero de todas formas afectaría al agua y eso afectaría a las criaturas, pero directamente lo que yo me refería era que la radiación directa no afectaría tanto a las criaturas porque el agua serviría como de capa que absorbente. Claro, pero realmente cuanto, eso sería un poco al principio, pero cuanto más tiempo pasara, más radiación habría, ¿no? Y cada vez iría afectando más a las criaturas marinas. Sí, yo quería añadir, pues básicamente, pues en caso de que no hubiese campo magnético, pues la vida tendría que ser, claro, totalmente distinta, porque el agua pasaría a estar como mucho en estado gaseoso y entonces, aparte que el ADN se destruiría, entonces la vida tendría que encontrar una forma de sobrevivir a base de agua, de gases de agua y sin ADN. Yo creo que en vez de centrarnos en la posibilidad de un futuro destructivo, porque muchos estudios han confirmado de que si desaparece el campo magnético va a ser dentro de millones de años, así que creo que no hemos de preocuparnos por eso más, sino de que debemos de ver los avances que puede suponer el campo magnético. Sé que es verdad que el campo magnético es una cosa que no la sabemos ver y suele actuar en pequeñas medidas, pero con aparatos e instrumentos cada vez más precisos podemos tener ciertos avances que pueden dar la solución a muchos problemas como la medicina en solución a la epilepsia, a casos de cáncer y todo eso, e incluso la tecnología, como hemos dicho antes, que hemos recogido los trenes de Japón, que es un invento grandísimo porque ahora que está muy en auge el tema de los trenes, es un transporte que todavía no ha dado ni un accidente, es un transporte sin fricción y por tanto con poca pérdida de energía y supondría un gran avance en la industrialización de todos los países. Y también en otro ámbito tecnológico se ha estado planteando en las carreteras la existencia de ciertos campos magnéticos que con el movimiento de los coches cargasen al propio coche cuando se fuese moviendo este, dando también un boom en la energía y ahora como están las cosas del petróleo supondría un gran avance en la energía de todo un país y del mundo entero. Que yo, en respecto a lo que estaba diciendo Álvaro, de que si podía desaparecer ese campo magnético, realmente esa desaparición del campo magnético no sería algo tan radical, porque fijándonos en el ejemplo de Marte, Marte no desapareció de la noche a la mañana una vez que desapareció su campo magnético, sino que poco a poco se fueron dando todos estos síntomas que hemos estado viendo, de que si mayor radiación solar que genera enfermedades en los seres vivos y todo esto, lo que haría que ese proceso de desaparición sería paulatino y no tan radical como estás diciendo. Yo, para añadir lo que ha dicho Soto, como ha dicho, el proceso sería muy lento, ya como por ejemplo como ocurrió en la Tierra con el evento de las Champs, que fue durante el Pleistoceno, hace 42.000 años, que progresivamente el campo magnético se fue debilitando y se dio una inversión de los polos magnéticos y esto dio lugar a que, pues, la desaparición de especies, pero que es un proceso muy lento, entonces no tendría una consecuencia directa. Bueno, yo siguiendo lo que ha dicho Soto y en contraposición a lo que ha dicho Sergio, creo que sí debemos estudiar los efectos destructivos de la desaparición de un campo magnético si queremos continuar la carrera espacial, por ejemplo, en Marte, esto que lo estamos comentando tanto, debemos estudiar su efecto tanto sobre nosotros como sobre las estructuras que pongamos allí si queremos llegar a avanzar. En relación con lo que ha dicho Javi sobre la carrera espacial, pienso que el magnetismo puede suponer un gran avance a la hora de, por ejemplo, viajar hacia Marte, porque Marte no posee campo magnético, entonces lo que ha hecho los vientos solares, las tormentas solares, ha sido poco a poco ir destrozando su atmósfera. Y entonces la atmósfera, al no tenerla, pues todas las partículas de oxígeno, nitrógeno, gases esenciales para la vida, se van volando. Y entonces se soplan y la vida no puede ser compatible. Que yo pienso que a lo mejor en Marte, aunque no está, como no está 100% descubierta como es ni tal, a lo mejor hay una especie que vamos a seguir viviendo allí con la ausencia de ese campo magnético y que igual esa carrera espacial, ese llegar a Marte, descubrir esa especie que aún no conocemos y estudiar cómo ha hecho para vivir sin campo magnético nos puede beneficiar en el caso de que en algún momento nuestro propio campo magnético desapareciera. Yo creo que la habitabilidad de Marte es una cosa bastante lejana que no creo que vayamos a vivir
porque supondría varias cosas. Los humanos actualmente necesitamos de una atmósfera y de ciertos gases para vivir. La ausencia de estos gases en Marte supone que allí no podamos vivir. En el caso de que vivamos allí debería de ser con una atmósfera artificial, ya que no es imposible crear un campo magnético para volver a recluir todos esos gases que hay dentro. Entonces no creo que haya que centrarse en esta carrera espacial más, porque lo veo como un futuro, aparte de costoso y caro, irreal, porque si los que puedan ir a Marte van a estar viviendo en condiciones artificiales, porque no podemos constituir actualmente algo natural de donde no lo hay, y también va a ser un bien para una minoría, porque no todo el mundo va a poder ir a Marte por los elevados costes que eso supone. Yo no creo que el proceso de colonización de Marte, etcétera, que sea a largo plazo o que cueste mucho dinero sea un buen argumento para no centrarse en ello, porque si aplicásemos eso a cualquier investigación, tanto llevada hoy en día como en los siglos pasados, nunca llegaríamos a avanzar ni como sociedad ni como lo he dicho antes, la carrera espacial. Creo que aunque sea muy costoso, sí hay que investigar. Que yo no estoy de acuerdo contigo, ya que leí en un artículo que, como ha dicho Sergio, Marte ha perdido su campo magnético, y en un artículo que para poder volver a generar ese campo magnético el núcleo tendría que volver a entrar en funcionamiento, y juntando todas las bombas atómicas que tenemos en el mundo se podría, ya que haría falta una gran carga de energía. Entonces sería vivir bajo una atmósfera artificial, lo cual Marte no sería viable ir a vivir a Marte. No creo que sea tanto de colonizar Marte, sino más bien centrarnos en por qué el campo magnético de Marte ya no funciona o por qué el núcleo dejó de funcionar, y centrarnos en esa investigación, pues en nuestro propio planeta, intentar aplicar nuevas investigaciones acerca de cómo evitar una posible desaparición del campo magnético por nuestra medida, por nuestra culpa. A mí me gustaría añadir a lo dicho por Damián, esa desaparición del campo magnético. Al principio tenía campo magnético y con el tiempo me parece que se fue enfriando ese hierro fundido que hacía girar como la dinamo que hemos dicho en la Tierra, que actualmente existe, y me parece que se fue enfriando conforme el tiempo. Entonces, no sé de qué base suponéis que la creación de un campo magnético para habitar allí sea viable cuando ya se ha extinguido uno que supone que es 1000 veces más potente del que lo podemos hacer. Así que yo creo que de momento la solución está aquí en el planeta Tierra en vez de dejar y que nos queda mucho por investigar aquí, más de lo que sabemos, de las cosas que no se ven, para todavía irnos a un planeta que desconocemos. Yo considero que Sergio tiene cierta razón, pero Marte no solo está enfocada para colonizarlo y vivir allí como una vida habitual, sino que también esa colonización está enfocada a poder usarla como base estacionaria para los viajes espaciales dentro del sistema solar, lógicamente, y podríamos usar, por ejemplo, el agua de los polos de allí de Marte para generar combustible para esas polos. Por ello sí creo que es beneficioso estudiar, aunque no sea para vivir allí. Sí. Yo también estoy parcialmente de acuerdo con Sergio, porque estoy de acuerdo en que no podríamos vivir ahí. Sin embargo, como hemos dicho, lo erosiona paulatinamente, es decir, no es directo. Cuando desaparece el campo, no directamente está completamente erosionado. Entonces quizás todavía hay una posibilidad de o estudiarlo o regenerarlo poco a poco en base a lo que quede, no crear un nuevo artificial. Yo creo que si actualmente sé que la ciencia ha dado muchos avances a día de hoy, pero realmente llevamos 200 años de avance científico en la ciencia bórdolo, y si todavía en 200 años no hemos encontrado ni lo que hay aquí en la Tierra, creo que la solución no está en irse a un planeta a investigar lo que hay en el planeta. Creo que debemos de barrer en todos los ámbitos científicos que se nos permita la tecnología, lo que disponemos y lo que nos está regalando la Tierra, que seguimos en constante investigación y evolución de lo que nos está dando, porque todavía no conocemos los límites que podemos tener gracias a lo que nos da la Tierra, porque todo es lo que parte de aquí. Entonces creo que
cuando tengamos la certeza de que hemos tenido un conocimiento más amplio de todas las materias que se obtienen aquí, creo que ya sí podría ser conveniente y podría ser más asequible tanto monetariamente como para todo el mundo, poder irse a un plano más lejano donde no sea tan ciencia ficción viajar. ¿Y no crees que sería mejor o puede ser, nos puede ayudar a conocer lo que pasa en Marte y en otros planetas para continuar las investigaciones en la Tierra? Sí, pero creo que lo que pasa en Marte es una circunstancia y una situación totalmente distinta aquí, que eso no descarta que sea una circunstancia que nos vale para investigar aquí. Pero lo veo como que queremos empezar la casa por el tejado. Yo creo que deberíamos de construir aquí unas ciertas bases y ya, si eso, intentar investigar el planeta, los demás planetas y lo que ellos conllevan, que seguro que están llenos de misterios, pero que nos va a llevar bastante trabajo investigar. La pregunta es, ¿dónde dirías tú que está el tope como para poder decir, ya podemos empezar a estudiar lo que pasa en Marte? Porque no sabes cuál es el límite del conocimiento que puedes extraer de la Tierra. Yo no considero que haya un tope, pero sí considero que hay un punto de partida. Yo creo que ese punto de partida es aquel en el que se solucionen problemas que aquí seguimos teniendo. Si tenemos problemas con las tecnologías que actualmente tenemos, creo que primero hemos de solucionar ciertos problemas o darle cierta solución a por ejemplo, enfermedades, como estamos viendo, como hemos visto que el campo magnético puede ayudar a enfermedades como el cáncer o ataques epilépticos. Entonces pienso que teniendo aquí en este planeta problemas y bastantes, y estando en un mundo en constante evolución y en guerra y gente porque al final tira todo a la borda, creo que necesitamos un punto de partida donde digamos, vale, tenemos el suficiente poder porque ya tenemos las soluciones para los suficientes temas como ya para poder dar un paso hacia adelante y poder embarcarnos en un mundo totalmente desconocido donde nos vamos a encontrar miles más de problemas. Entonces pienso que la clave no es un límite, sino en decir un punto de partida, diciendo, ya que hemos conseguido una cierta normalidad y estabilidad en el planeta Tierra, pues podemos empezar a ir a otros planetas y empezar a investigar otro tipo de cosas. Bueno, yo creo que ese argumento que ha dado Sergio, bueno, ese es el argumento que se daba en la época de los 60, antes del primer alunizaje, y si lo analizamos realmente, esa carrera espacial nos ha permitido aquí en la Tierra mejorar cosas, además de tener satélites, tener más conocimientos del medio, por ejemplo, del magnetismo, para saber cómo aplicarlo en la salud. O sea, no creo que sean casos aislados estudiar lo que pasa fuera de la Tierra para poder solucionar problemas que haya dentro de la Tierra. Yo también estoy de acuerdo con Javi en cierta parte. Pues es que por la lógica que dice nuestro compañero Sergio, que primero hay que solucionar los problemas de la Tierra y después ya nos vamos a otros lados, pues pienso que realmente ir a Marte por ejemplo, en Marte puede haber minerales, nuevos materiales. Es una fuente de materia prima y también puede ayudar a solucionar problemas que tenemos aquí en la Tierra. Y que es eso, por esa lógica, hasta qué punto podemos ver que estamos aquí perfectamente en la Tierra como para saltar y luego ya saltar al otro lado. ¿Cuál sería ese punto de partida de decir, vale, estoy aquí en la Tierra, perfecto, ya voy a Marte? ¿Cuál sería? Ahora, para dar un fin a nuestra mesa redonda, para dar una conclusión sobre todos los temas que hemos tratado. Pues a mí me gustaría decir que al final, cuando nosotros hablamos de campo magnético, la mayoría de gente se viene a la cabeza a brújulas, dos imanes, pero con esta mesa redonda pues hemos demostrado que al final el campo magnético es mucho más, que su investigación y avances pues pueden llevarnos a cosas que antes no pensábamos, como cirugía súper precisa y cero invasiva, y pues a mí me parece que es una apuesta a futuro pues muy importante. Bueno, bien, es cierto que
se empezó a estudiar el efecto del campo magnético, como ha dicho nuestra compañera, con el estudio de la brújula, pero realmente la primera persona a estudiarlo fue en el siglo XIX con Carl Friedrich Gauss. Y esto también nos ayuda un poco a ver los avances que venimos desde hace 2 siglos atrás y hasta donde hemos llegado ahora. Hemos empezado con las brújulas y hemos acabado con cirugía invasiva. Hombre, también se está viendo un avance exponencial en este campo y ciertamente es un estudio muy complicado porque, como ya he dicho, es una cosa que no estamos viendo, pero sí es cierto que estamos viendo cómo en pequeñas proporciones de un campo magnético podemos tener una gran variedad de información de que si el comportamiento de los humanos, que si el comportamiento de nuestro cerebro. Entonces pienso que este avance en el campo magnético puede suponer un gran paso en ámbitos como la medicina, la tecnología y que hemos de seguir investigando y seguir mirando nuestra naturaleza.